Muy buen día. Es un gusto, es un placer poder saludarle a través de este medio. Muchísimas gracias por su visita. Sea usted bienvenido a este su canal de versículo en versículo que presenta el tema inocente o culpable. Una persona es culpable cuando no puede mostrar su inocencia. Una persona es inocente cuando demuestra que no es culpable. Esta mañana vamos a dejar bien claro de que podemos, pero no debemos de juzgar a otras personas. Las Sagradas Escrituras, a través del libro de Mateo capítulo 7, versículo 2, nos aconseja, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Es una advertencia y al mismo tiempo es un llamado a la reflexión. Lo que hagas con los demás será lo que te hagan a ti. Si juzgas a los demás severamente, serás juzgado con la misma severidad. Si mides con una vara justa, serás medido con la vara de la justicia. ¿Quiénes somos para juzgar a otras personas? Absolutamente no somos nadie. Pero como cristianos nos han dado principios que provienen de las Sagradas Escrituras, en donde nos prohíbe y nos exhorta que no debemos de juzgar a otras personas. Todo lo contrario, las Sagradas Escrituras nos piden que busquemos personas que deseen arrepentirse de sus actos y que deseen conocer a Jesucristo y sus cualidades. Los encargados de definir si hay culpables o inocentes son los tribunales de justicia de cada país. A pesar de todo esto, en ocasiones nosotros tenemos miedo o nos da pena conocernos a nosotros mismos. Yo no sé si todos en realidad nos conocemos a fondo. Muchas veces solo consentimos que somos mejores que otros. Nos creemos demasiado. Pensamos que valemos más que otros y nos envanecemos a tal grado que sí somos capaces de juzgarnos, pero a nuestra conveniencia y a nuestro entender, lo cual verdaderamente es un error. Si queremos que Dios nos juzgue conforme a nuestros hechos, entonces no juzguemos conforme a nuestra conveniencia. La vida de dos apóstoles de Jesucristo nos va a servir de ejemplo esta mañana. No los vamos a juzgar, pero sí nos vamos a aprender algo de sus aciertos y desaciertos. Judas Iscariote, usted dirá, ¿qué puedo yo aprender de Judas? Pero la verdad es que hay mucho que aprender de él. Judas, culpable o inocente. Judas tradicionalmente es considerado culpable de traición al entregar a nuestro Señor Jesucristo por dinero. Recordemos que su traición es un evento central en el relato cristiano de la crucifixión de Jesús. Yo quiero pensar y espero que usted piense que había un plan definido con la venida de nuestro Señor Jesucristo y la muerte en la cruz y su resurrección y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Según la Biblia, Jesús llamó a Judas para que fuera parte de su grupo de discípulos. Aunque Jesús ya sabía que Judas lo traicionaría, lo eligió entre muchos para formar parte de ese determinado grupo. Y es más, Jesús todavía le honró nombrándole tesorero. Jesucristo tiene discípulos, pero le es necesario escoger a los que él llamaría apóstoles, que fueron 12. En Lucas, capítulo 6, verso 12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Muchos teólogos deducen que Jesucristo fue a pedirle la dirección a nuestro amado Padre Celestial para poder escoger a sus mejores hombres.
Y en el verso 13 dice, y cuando era de día, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En los evangelios se menciona que la traición de Judas se realizó para que se cumpliera la escritura. Por eso en Juan capítulo 13, verso 18, Jesús dijo, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. Calcañar en el diccionario es la parte posterior de la planta del pie, pero en el contexto bíblico suele usarse para referirse a un ataque traicionero o una herida que puede ser dolorosa, pero no necesariamente fatal. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, verso 21 en adelante, mientras comían, Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y se entristecieron todos en gran manera, y comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Y él dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le contestó y le dijo, tú lo has dicho. Entonces, Judas, un instrumento o un traidor. Cuando Judas se dio cuenta de su error, se arrepintió, pero ya todo estaba consumado. Judas quiso rectificar, quiso enmendar lo que había hecho y fue a devolver las monedas y ya no se las aceptaron. Ya lo había entregado y tendría que pasar lo que había sido profetizado. Pedro es el otro invitado de los apóstoles para tomar de él un ejemplo. Jesús le dice, Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. A pesar de que Jesucristo ya se lo había dicho, Pedro lo negó. La historia de Judas se contrasta con la de Pedro, quien también negó a Jesús, y negar es también traicionar. Pedro se arrepintió sinceramente y Pedro logró ser perdonado y restaurado por nuestro amado Señor. Pedro no se desesperó. Pedro aceptó su culpa y pidió perdón y fue perdonado y restaurado. Ahora, ¿qué podemos aprender de los errores de Judas? Judas, cuando fue a devolver las monedas y no se las recibieron, se desesperó y pensó que no iba a ser perdonado. Entonces corrió al árbol a colgarse del cuello, lo que todos conocemos como el ahorcamiento, y ya muerto perdió la esperanza de ser restaurado o de ser perdonado. Entonces, culpable o inocente, no vamos a opinar. Todo esto ya pasó. Ahora nos queda como un ejemplo. Pero al igual que Judas, tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros también somos tocados o tentados por la tentación o por la ambición. Lo cual tenemos que aprender a reprender inmediatamente, porque ya sabemos de sus consecuencias. Si le pasó a Judas, es posible que nos pueda pasar a nosotros. Por eso es necesario, por eso es importante dedicarle tiempo a la palabra de Dios, leerla, escucharla, pedirle al Espíritu Santo discernimiento para que podamos entender qué podemos hacer y qué no podemos hacer. El relato de Judas Iscariote realmente es de tomarlo muy en cuenta y aprender de los errores y aciertos que llevó a cabo. La confianza que se nos da de parte de Dios y de los hombres no debe de ser traicionada. Y esta se toma como una traición a Jesús.
por varias razones, incluyendo la avaricia, la desilusión con la naturaleza de Jesús como Mesías y el deseo de un reino político y la influencia del diablo. La confianza se refiere a una firme esperanza o seguridad en alguien, pero Judas traicionó la confianza que Jesucristo le había dado. Otro error de Judas: la moral y el comportamiento humano. La moral es el conjunto de normas, valores y creencias que guían las conductas de las personas y de las cuales Judas carecía. Judas solo se dejó llevar por la ambición y se olvidó de sus valores y de sus creencias. Existen personas con doble moral y con un comportamiento humano que deja mucho que desear, tal como el de Judas. Pero algo muy importante a lo que todos estamos expuestos por nuestra naturaleza humana es el pecado. Otro error de Judas: el pecado, por grave que sea, no justifica la desesperación y el suicidio, porque la desesperación es la pérdida total de la esperanza. Mi querido hermano, mi querido amigo, otro error de Judas fue practicar la traición y el engaño. Judas es más conocido por el traicionero que no por ser Judas. La traición se refiere a la falta de lealtad o fidelidad que se debe tener hacia una persona. Judas no le fue leal a nuestro amado Señor, mucho menos iba a serle fiel. No pagues mal por bien. Aprendamos a ser agradecidos y no paguemos con traición. Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue su maestro, su amigo, y por ello tuvo que pagar el precio. Todo pecado, este consejo es para nosotros, todo pecado debemos de doblar rodillas buscando la misericordia de Dios, y eso fue lo que le faltó a Judas. Pero Judas corrió, se ahorcó, se sumió en la desesperación, y esa es la pérdida total de la esperanza en un perdón que Judas se perdió. La fe en Dios, la confianza en su misericordia, la búsqueda de la verdad son fundamentales para evitar cometer errores graves. Judas, en su desesperación, no confiaba en la posibilidad de ser perdonado. Pero por muy grave que sea tu falta, por muy grave que sea tu pecado, por muy fuerte que sea tu desesperación y tu traición, no debemos de llegar al extremo, o sea, al suicidio. Oportunidad de ser perdonados, de ser restaurados tenemos, pero tenemos que arrepentirnos en vida, estando vivos. Hay una esperanza en nuestro Señor Jesucristo, y esto implica que la fe en Jesucristo ofrece un fundamento sólido y una esperanza real para el futuro, tanto en esta vida como en la venidera. La esperanza no es una simple ilusión, sino una expectativa confiada, basada en la promesa de Dios y en los hechos de Jesucristo, como su muerte y su resurrección. Mi amado hermano, mi hermano amigo, le invito a que oremos. Padre amado, solicito tu protección y fortaleza para resistir las tentaciones. Confiamos en tus promesas de proporcionarnos la ayuda necesaria para superar las tentaciones. Te agradecemos, Dios, por tu amor y por tus cuidados y el poder que nos das para poder vencer y poder resistir. Concédenos la gracia, Señor, de tu Espíritu Santo, que reine en nuestros corazones para no caer en tentación y darnos cuenta de las mentiras que trae consigo el pecado, para no dejarme seducir por los enemigos de mi alma. Te pido, Señor,
que me permitas estar en vela y en oración para no caer en tentación. Padre amado, que la paz y que el amor que solo reina en ti, nos lo puedas dar a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.